El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Martes 24 de marzo de 2026. Martes de la 5 semana de Cuaresma. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir. Morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una pregunta que, si te la hicieran esta noche, mientras estás acostado con los ojos abiertos mirando el techo, podría quitarte el sueño por horas. No es una pregunta de teología, no es una pregunta de filosofía, no es siquiera una pregunta religiosa en el sentido académico de la palabra. Es la pregunta más humana que existe. La pregunta que cada uno de nosotros, en algún rincón oscuro del corazón, ya se ha hecho alguna vez sin animarse a decirla en voz alta. ¿Y cuál es esa pregunta? Esta: ¿para qué? ¿Para qué me levanté esta mañana si ya sé cómo va a terminar el día? ¿Para qué lucho tanto si el dinero nunca alcanza? ¿Para qué me esfuerzo en esta relación si el otro no cambia? ¿Para qué rezo si parece que nadie me escucha? ¿Para qué sigo adelante si el camino se pone cada vez más difícil y la comida del desierto, como diría el pueblo hebreo, ya me tiene harto? Esa pregunta, ¿para qué, hermanos y hermanas?, tiene 4000 años de antigüedad. Apareció en el desierto, entre la arena y el calor abrasador, en la boca de un pueblo cansado, hambriento y sin paciencia. Y hoy vuelve a aparecer en tu teléfono, en tu cuenta bancaria, en tu diagnóstico médico, en tu matrimonio que cruje, en tu hijo que ya no te habla, en tu trabajo que ya no te da satisfacción. Y la respuesta que Dios le dio al pueblo hebreo aquel día en el desierto, y la respuesta que Jesús le da a los judíos en el templo de Jerusalén, es exactamente la misma respuesta que Dios tiene para ti hoy. Una respuesta que no viene con palabras bonitas ni con frases teológicas complicadas. Una respuesta que viene en forma de madera levantada. Una respuesta que viene en forma de mirada. Una respuesta que dice simplemente: mira hacia arriba. Levanta los ojos. Yo estoy aquí. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Sí, a ti, que estás viendo este video ahora mismo, quizás en el metro, quizás en la cocina preparando el desayuno, quizás en la cama todavía antes de empezar el día. Quiero pedirte que si este evangelio de hoy te toca el corazón, si en algún momento de esta homilía sientes que Dios te está hablando directamente a ti, lo dejes en los comentarios. No tienes que escribir nada elaborado, puede ser una sola palabra.
Puede ser solo un corazón. Pero ese pequeño gesto, ese pequeño acto de dar testimonio, puede ser exactamente el alimento espiritual que otro hermano o hermana necesita hoy. Porque a veces la fe se contagia no con grandes sermones sino con el simple yo también pasé por eso y Él me sostuvo. Y si este canal te ha acompañado en tu camino de fe, te pido también que le des like a este video y que te suscribas si todavía no lo has hecho, para que podamos seguir encontrándonos cada día alrededor de la palabra de Dios. Ahora sí, hermano, hermana, vamos juntos. Imagínate por un momento la escena. No en el templo de Jerusalén, no con túnicas y sandalias, sino trasladémosla a hoy. Imagínate a un grupo de personas paradas en la esquina de una calle cualquiera de una ciudad latinoamericana, con el sol pegando fuerte, con el ruido del tráfico de fondo, y de repente aparece alguien que dice, yo me voy, y ustedes me van a buscar, pero van a morir en su pecado. ¿Qué pensarías tú si escucharas eso? Probablemente lo mismo que pensaron los judíos. Que este hombre está loco, que habla en riddles, en adivinanzas, que no se entiende nada, que a lo mejor está pensando en algo grave. Y de hecho, eso fue lo primero que cruzó por la mente de aquella gente. ¿Estará pensando en quitarse la vida? Imagínate el nivel de desconcierto. Imagínate la distancia entre lo que Jesús quería decir y lo que ellos entendieron. Esa distancia, esa brecha entre la palabra divina y la comprensión humana, es el corazón mismo de lo que estamos meditando hoy. Jesús dice algo que suena extrañísimo al principio: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y uno podría pensar que esto es un insulto, que Jesús está siendo despectivo, que está mirando a la gente por encima del hombro. Pero no. Jesús no está siendo arrogante. Jesús está siendo honesto con una honestidad que duele, que sacude, que desinstala el sistema operativo de la comodidad espiritual y obliga a reiniciarlo. Está diciendo, hay una realidad que ustedes no ven porque no pueden verla desde donde están parados. Hay una perspectiva que cambia todo, que da sentido a todo, que responde al para qué, que sana el veneno en el cuerpo y en el alma, pero para acceder a ella se necesita una sola cosa: creer. Creer que yo soy. Y ahí está. Yo soy. Dos palabras. En griego, ego eimi. No es casualidad. No es una expresión coloquial. Es el nombre de Dios. Es el nombre que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente cuando Moisés preguntó, ¿y quién debo decirles que me envía? Y Dios respondió, yo soy el que soy. Y ahora ese mismo yo soy está parado en medio del templo, en carne y hueso, con polvo en las sandalias y con el cansancio de haber caminado kilómetros, mirando a los ojos a gente que no lo reconoce, que no lo entiende, que lo malinterpreta, que lo va a rechazar, y diciendo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. No es una amenaza. Es una advertencia médica. Es como cuando un médico te dice, si no tomas este tratamiento, la enfermedad avanza. No te lo dice para asustarte. Te lo dice porque quiere que vivas. Y aquí es donde el libro de los Números entra en escena y nos ilumina todo con una claridad brutal. Porque lo que pasó en el desierto con las serpientes venenosas es exactamente la misma historia contada 4000 años antes. El pueblo estaba cansado. El pueblo estaba harto. El pueblo murmuró. Y la murmuración es una enfermedad más peligrosa que cualquier serpiente. La murmuración es el veneno lento que mata desde adentro. Y hermanos, aquí necesito detenerme porque esto me toca de cerca y creo que a más de uno de ustedes también. ¿Sabes cuántas veces murmuramos sin darnos cuenta? No lo llamamos murmuración. Lo llamamos desahogarse. Lo llamamos hablar de lo que me pasa. Lo llamamos ser realista. Pero en el fondo, la murmuración es exactamente esto: desconfiar de la providencia de Dios. Es decirle a Dios, con o sin palabras, lo que tú me has dado no es suficiente.
Lo que tú has planeado para mí no me gusta. El camino que tú me has puesto es demasiado difícil. Me sacaste de donde estaba para traerme a esto. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Cuántas veces, en la intimidad de nuestra queja, le hemos dicho a Dios, para que me sacaste de mi zona de confort, de mi comodidad, de mi rutina conocida, si lo que me encontré afuera es más duro, más seco, más desierto que lo que dejé atrás? Conozco a una señora, la vamos a llamar María porque así se llama la mitad de las mujeres de nuestra generación, y María llevaba 15 años casada cuando de repente su esposo perdió el trabajo. De golpe. Sin aviso. Y con eso, se vinieron abajo los planes de la nueva casa, se vinieron abajo los ahorros, se vino abajo la estabilidad que habían construido ladrillo a ladrillo. Y María, mujer de fe, mujer de misa dominical, mujer de rosario, comenzó a murmurar. Primero en voz baja, para adentro. Después en voz alta, para las amigas. Después con rabia, con resentimiento, con ese veneno silencioso que no te mata de un golpe sino que te va comiendo por dentro como una herrumbre. Y María empezó a decir, ¿para qué tanto sacrificio si esto es lo que me da la vida? ¿Para qué la fe si Dios no responde? Y las serpientes del desierto no tardaron en llegar. No eran serpientes físicas. Eran la amargura que se instaló en el matrimonio. Era el alejamiento de Dios que fue creciendo como una distancia que parecía irreversible. Era el vacío en el pecho que ya no se llenaba con nada. Pero María tuvo un día, uno de esos días que uno nunca olvida, en que entró a una iglesia casi por inercia, casi sin saber por qué, y escuchó en la misa estas palabras: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido y mire la que tú hagas, vivirá. Y algo le crujió por dentro, no como un sonido, sino como cuando se abre una ventana que había estado cerrada mucho tiempo y entra el aire de golpe. Y en ese instante entendió. No entendió todo. Nadie entiende todo. Pero entendió lo suficiente para levantar los ojos. Para dejar de mirar el suelo del desierto y mirar hacia arriba. Eso es lo que Dios le pidió al pueblo hebreo. No le pidió que solucionara el problema. No le pidió que construyera un camino de salida. No le pidió que cambiara la situación. Le pidió solo que mirara. Que levantara los ojos. Que dirigiera la vista hacia la serpiente de bronce levantada en el palo. Y los que miraron, vivieron. Los que se quedaron mirando el suelo, murieron. Así de simple y así de profundo. La diferencia entre la vida y la muerte, en ese pasaje del desierto, era la dirección de la mirada. Y Jesús, en el Evangelio de hoy, hace exactamente la misma conexión cuando dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. ¿Ven la imagen? La serpiente de bronce levantada en el palo prefigura a Cristo levantado en la cruz. Y así como los israelitas eran curados al mirar hacia la serpiente, nosotros somos salvados al mirar hacia Cristo crucificado. No al Cristo de la prosperidad que algunos predican hoy en ciertas esquinas del mundo cristiano. No al Cristo del éxito y la comodidad. Al Cristo de la cruz. Al Cristo que cargó con el veneno de todos nuestros pecados, de todas nuestras murmuraciones, de todas nuestras desesperanzas, y lo levantó en la madera para que nosotros pudiéramos vivir. Pero espera. Aquí hay algo que quiero que pensemos juntos con calma, con profundidad, porque no quiero que esto se quede en una bonita imagen bíblica que se evapora en 10 minutos. Quiero que esto aterrice. Quiero que esto muerda. Quiero que esto deje marca. ¿Cuál es el veneno que te está mordiendo a ti hoy? ¿Cuál es la serpiente que se está enroscando en tu vida en este momento? No tienes que respondérmelo a mí. Respóndelo en tu corazón. Y mientras lo buscas, déjame decirte que lo que sientes tú no es diferente a lo que ha sentido la humanidad entera desde el principio de los tiempos. El cansancio espiritual es tan antiguo como la fe misma. El hartazgo de caminar en el desierto sin ver el horizonte es tan humano como respirar.
Hay gente que lleva años cargando enfermedades crónicas y que ya no sabe cómo orar porque siente que sus oraciones rebotan contra el techo. Hay jóvenes que se preguntan si tiene sentido seguir siendo honestos en un mundo donde los deshonestos parecen ganar siempre. Hay madres solas que hacen malabarismos con tiempo, dinero y energía y que al final del día, cuando los niños ya están dormidos, se quedan sentadas en la oscuridad de la cocina preguntándose si alguien ve su esfuerzo. Hay hombres que llevan la carga del hogar en silencio, que no hablan de lo que les duele porque nadie les enseñó a hacerlo, y que se van convirtiendo poco a poco en islas de dolor silencioso. Hay parejas que se quieren pero que ya no saben cómo comunicarse, que duermen en la misma cama pero habitan mundos distintos. Hay ancianos que se sienten invisibles para un mundo que corre demasiado rápido para verlos. Hay adolescentes que navegan por redes sociales buscando amor, aprobación, identidad y que encuentran solo comparación y vacío. Para todos ellos, para todos ustedes, para mí mismo que también tengo mis propios desiertos y mis propias serpientes, la palabra de Dios de hoy dice exactamente lo mismo que le dijo al pueblo hebreo: mira. No resuelve todo antes de mirar. No espera a que la situación mejore para levantar los ojos. No cuando entiendas todo el plan de Dios, entonces confía. Ahora. Con el veneno en el cuerpo, con la herida abierta, con el hartazgo en el pecho. Levanta los ojos y mira. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo que quizás parece un poco lateral pero que en realidad es muy central. ¿En qué dirección están apuntando tus ojos habitualmente? Porque en la era digital hay una industria entera dedicada a capturar tu mirada. Las redes sociales, los algoritmos, los noticieros, el entretenimiento, todo está diseñado para que tus ojos miren hacia abajo, hacia la pantalla, hacia el drama, hacia la comparación, hacia el miedo. Y el problema no es que miremos esas cosas, el problema es que cuando solo miramos hacia abajo, perdemos la perspectiva de lo que hay arriba. Y Jesús dice hoy, con una claridad que no debería sorprendernos pero que nos sacude de todas formas: yo soy de allá arriba. La dirección que salva es la dirección de lo que está arriba. Te cuento algo que me pasó, algo que no olvidaré nunca. Estaba hablando con un hombre de unos 50 años, ingeniero, exitoso en términos del mundo, casa buena, carro bueno, y me dijo con una sinceridad que rara vez se ve: padre, tengo todo lo que siempre quise y sin embargo siento que me estoy muriendo por dentro. Y mientras lo decía, tenía los ojos clavados en el piso. No podía levantarlos, como si el peso de todo lo que había acumulado lo mantuviera mirando hacia abajo. Y yo le dije, con mucho cariño pero sin adornos: hermano, eso que sientes es el veneno de las serpientes del desierto. No te mató de golpe. Te fue mordiendo despacio mientras tú seguías caminando sin mirar hacia arriba. Y ese hombre, ese ingeniero exitoso que nunca lloraba en público, empezó a llorar como un niño. Porque a veces la verdad de Dios no llega como un rayo sino como una llave que abre la cerradura de una puerta que llevaba décadas cerrada. El veneno puede ser la ambición desmedida que te ha alejado de tu familia. Puede ser el rencor que llevas cargando contra alguien que te hirió y al que no has podido perdonar. Puede ser la lujuria que se fue convirtiendo poco a poco en dependencia. Puede ser el orgullo que no te deja pedir ayuda ni reconocer errores. Puede ser la pereza espiritual que te ha llevado a vivir de rentas de fe del pasado en lugar de cultivar una relación viva con Dios en el presente. Puede ser el miedo que te paraliza y te impide dar los pasos que sabes que debes dar. Puede ser la tristeza que se ha instalado sin aviso y que ya se siente como un inquilino permanente. Cualquiera de estas serpientes, todas ellas, tienen un antídoto que no se vende en farmacia, que no se consigue con dinero, que no viene de afuera sino de arriba. Y fíjense en algo hermoso que suele pasarse por alto en la lectura del libro de los Números. Cuando el pueblo fue mordido por las serpientes, Dios no quitó las serpientes. Esto es fundamental. No eliminó el problema. No hizo desaparecer el peligro. Lo que hizo fue dar un medio de curación.
Y ese medio de curación requería un acto de fe, un acto de obediencia, un acto de voluntad, mirar hacia arriba. Los que se quedaron tirados en el suelo mirando su propia herida, murmurando todavía, negándose a levantar la vista, esos murieron. No porque Dios los castigara con frialdad, sino porque se privaron a sí mismos del remedio que estaba disponible para todos. La cruz de Cristo está levantada en el centro de la historia humana para todos sin excepción, pero el que quiere ser curado tiene que mirar. Tiene que elegir mirar. Y esa elección, amigo mío, esa elección es el acto más libre y más humano que existe. Me pregunto cuántos de nosotros llevamos años con el veneno en el sistema sin atrevernos a mirar. Me pregunto cuántos se han acostumbrado tanto a vivir mordidos que ya ni sienten el dolor como dolor, sino como normalidad. Es que así soy yo. Es que así es mi familia. Es que así es la vida. No. Eso no es la vida que Dios tiene para ti. Eso es el desierto donde te has quedado parado mirando el suelo cuando hay una serpiente de bronce levantada que te espera. Quiero llevar esto ahora a un plano todavía más concreto, más de carne y hueso, más de lunes a viernes y no solo de domingo de misa. Porque el Evangelio, si es verdadero, tiene que funcionar en la vida real. Tiene que funcionar cuando el jefe te grita injustamente. Tiene que funcionar cuando el resultado del análisis médico no es el que esperabas. Tiene que funcionar cuando te quedas sin trabajo a los 50 años y el mercado laboral te dice que ya eres viejo. Tiene que funcionar cuando tu hijo adolescente te mira como si fuera su enemigo y no el padre que lo ama. Tiene que funcionar cuando pagas la última cuota que puedes pagar y todavía faltan 10 más. Tiene que funcionar en esas circunstancias o no funciona en ninguna. Y la respuesta de Cristo no es una respuesta sentimental. No es reza más y se arreglará todo. La respuesta de Cristo es una declaración ontológica: yo soy. Antes de que tú existieras, yo soy. Cuando todo se derrumbe a tu alrededor, yo soy. Cuando nadie más esté, cuando las palabras sean insuficientes, cuando la lógica humana no alcance, yo soy. Esa presencia no es una promesa de que todo irá bien según tus parámetros humanos. Es una promesa de que no estarás solo, de que el que te envió está contigo y no te ha dejado solo. Son palabras exactas de Jesús en este Evangelio: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Y lo más hermoso de esas palabras es que Jesús las dice en un contexto de hostilidad, en un contexto de incomprensión, en un contexto donde la gente a su alrededor no lo entiende, lo desafía, lo amenaza. Y aún en ese contexto, Él dice: no estoy solo. ¿Qué significa eso para ti? Significa que Dios no solo está contigo cuando las cosas van bien, no solo está cuando la empresa no quiebra, no solo está cuando el matrimonio está en su mejor momento, no solo está cuando los hijos te obedecen y los padres están sanos. Está contigo en el fondo del pozo. Está contigo en el momento en que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. Está contigo en la sala de espera del hospital. Está contigo en la madrugada cuando el insomnio del alma no te deja dormir. Está contigo en ese instante preciso en que sientes que ya no puedes más. Y no está como testigo pasivo. Está como el Dios que actúa, que sostiene, que carga con lo que tú no puedes cargar solo. Hay una distinción que vale la pena hacer aquí, porque si no la hacemos, podemos caer en un malentendido. Creer en Jesús no significa entender todo lo que hace. Eso queda claro en el Evangelio de hoy cuando dice que ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Los que estaban escuchando a Jesús cara a cara, literalmente a metros de distancia, no entendían lo que decía. No es que Jesús hablara mal. Es que la comprensión plena de quién es Él viene después, viene con el tiempo, viene con la experiencia, viene con el dolor recibido y procesado desde la fe. Y eso debería ser un alivio enorme para aquellos de nosotros que a veces sentimos vergüenza de no entender todo sobre Dios, de tener dudas, de no tener respuesta para todas las preguntas que el sufrimiento genera. La fe no exige que lo entiendas todo.
La fe exige que mires hacia arriba. Ahora déjame hablarte de algo que me parece uno de los gestos más bellos de este pasaje del Evangelio y que casi siempre pasa desapercibido. Al final, después de todo este intercambio de palabras difíciles, después de la tensión y el malentendido y el desafío, dice el texto, después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Muchos creyeron. No todos. Muchos. Y la pregunta es, ¿qué hizo que esos muchos creyeran y otros no? Jesús no hizo un milagro. No multiplicó panes. No curó a nadie en ese momento. Simplemente habló. Habló con autoridad, con verdad, con una claridad que venía del Padre. Y eso fue suficiente para algunos. Me parece que hay personas en tu vida que están esperando exactamente eso de ti. No un discurso teológico. No una argumentación brillante sobre la existencia de Dios. Solo la evidencia de que hay algo diferente en ti. Solo que ven que tú, que has sido mordido por las mismas serpientes que a todos nos muerden, que has pasado por el mismo desierto que recorremos todos, sigues mirando hacia arriba. Sigues caminando. Sigues confiando. Y eso, ese testimonio silencioso de la fe vivida en lo cotidiano, es la homilía más poderosa que jamás se ha predicado. ¿Cuántas veces no he escuchado a personas decir, yo volví a la fe por culpa de una tía, de un vecino, de un compañero de trabajo que nunca me predicó nada pero que yo veía que en medio de sus dificultades tenía una paz que yo no podía explicar? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo, no es una paz fabricada, no es una paz artificial de quien cierra los ojos ante la realidad. Es la paz de quien ha mirado a la serpiente de bronce levantada en el palo. Es la paz de quien ha decidido creer que Jesús es el yo soy. Y esa paz no te pone por encima de los problemas, te sostiene dentro de ellos. Quiero contarte algo que me parece que ilustra todo esto de una manera que nunca olvidarás. En una ciudad sudamericana que no voy a nombrar porque la persona en cuestión me pidió discreción, había un médico de urgencias. Un hombre que durante 20 años trabajó en el servicio de emergencias, que vio de todo, que perdió pacientes que habría querido salvar, que pasó por divorcios y enfermedades y crisis de fe, y que un día me dijo algo que se me grabó en el alma: Padre, el día que dejé de preguntarme por qué Dios no evitaba que la gente muriera y empecé a preguntarme cómo estar presente con los que sufrían, todo cambió. Dejé de mirar el suelo de mis dudas y empecé a mirar hacia lo que podía hacer desde donde estaba, confiando que Dios hacía lo que yo no podía hacer. Ese médico no dejó de sufrir. No dejó de ver muerte. No dejó de tener preguntas. Pero cambió la dirección de la mirada. Y eso lo transformó a él y transformó la manera en que atendía a sus pacientes. Varios de ellos, en los últimos momentos de su vida, le dijeron que habían sentido algo diferente en cómo él los trataba. Que no era solo competencia médica. Era presencia humana. Era algo que venía de más arriba. Hermanos y hermanas, estamos en la recta final de la Cuaresma. Quedan pocos días para la Semana Santa. Y la Cuaresma no es un tiempo de penalidades por las penalidades, no es un tiempo de tristeza religiosa, no es un tiempo para acumular sacrificios como si fueran puntos en un programa de lealtad espiritual. La Cuaresma es el tiempo del desierto que nos prepara para reconocer quién es Jesús. Es el tiempo en que dejamos que la aridez nos quite las capas superficiales y nos muestre lo que hay en el fondo. Y lo que hay en el fondo, si miramos bien, es una sed. Una sed enorme. Una sed de Dios que a veces intentamos saciar con todo lo que no es Dios y que por eso nunca queda saciada. El pueblo hebreo en el desierto tenía hambre y sed y murmuraba. Y Dios les daba maná y agua de la roca. Y ellos volvían a murmurar. Porque el problema no era solo el hambre y la sed físicos. El problema era que no sabían reconocer el regalo cuando lo tenían delante. Tenían el maná en las manos y decían que era miserable comida. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo?
Tenemos salud y no la valoramos hasta que la perdemos. Tenemos familia y no la apreciamos hasta que la relación se rompe. Tenemos fe y la descuidamos hasta que llega la crisis y de repente la buscamos desesperadamente. Tenemos a Dios al alcance de la oración y preferimos buscar respuestas en el horóscopo o en el algoritmo de Instagram. Quiero ser muy claro aquí, con amor pero con claridad. La murmuración tiene un antídoto que no es el silencio forzado. No se trata de tragarse los problemas y fingir que todo está bien. Dios no quiere que finjas. Dios quiere que te acerques. Hay una diferencia enorme entre quejarse hacia afuera, murmurar de Dios y de Moisés y de todo el mundo, y hablar con Dios en oración honesta sobre lo que sientes. Los salmos están llenos de quejas dirigidas a Dios, de gritos de dolor, de preguntas sin respuesta, de ¿hasta cuándo, Señor? Eso no es murmuración. Eso es oración. Eso es relación. Eso es levantar los ojos incluso cuando los ojos están llenos de lágrimas. La diferencia entre el pueblo que murió en el desierto y el pueblo que sobrevivió no fue que unos tenían menos problemas que otros. Fue que unos decidieron mirar hacia donde estaba el remedio y otros se quedaron mirando la herida. Y tú, esta mañana, este mediodía, esta noche, puedes tomar esa misma decisión. No porque sea fácil. No porque no duela. Sino porque el que te dice mira es el mismo que dice yo soy. El mismo que estuvo en el principio y estará al final. El mismo que te conoce por tu nombre desde antes de que tu madre te pusiera uno. El mismo cuyo amor por ti no tiene fondo ni techo ni límite geográfico ni temporal. Y ahora permíteme hacer un alto, porque quiero recordarte algo. Quiero invitarte a que tomes unos minutos, cuando termines de ver este video, para ir a ver alguno de los videos anteriores de este canal. Hay meditaciones sobre la palabra de Dios que te pueden acompañar en este camino de Cuaresma con una profundidad que a veces el ritmo del día a día no nos permite cultivar. Cada video es una oportunidad de sentarte con la Escritura, de dejar que Dios te hable a través de ella, de escuchar con la calma que a veces le negamos a Dios en la rutina del día. Busca el que más necesites hoy. Quizás el que habla sobre el perdón. Quizás el que habla sobre la esperanza. Quizás el que habla sobre cómo orar cuando ya no sabes cómo hacerlo. Están ahí, disponibles, esperándote, como pan que no caduca. Regresando al Evangelio de hoy, hay una frase de Jesús que quiero tomar ahora con las dos manos y mirarla de cerca como se mira una joya que acaba de encontrar en la tierra. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Esta frase es desconcertante al principio. ¿Por qué Jesús dice que tiene mucho que condenar? ¿No es el amor, no es la misericordia, no es el que perdona? Sí, es todo eso. Pero también es la verdad. Y la verdad a veces condena. No con odio, no con crueldad, sino con esa honestidad quirúrgica que separa lo que hace bien de lo que hace daño, lo que da vida de lo que da muerte. Y hay algo más. Jesús dice que lo que dice es lo que le oyó al Padre. No habla por su cuenta. Habla lo que recibió. Y eso nos enseña algo sobre cómo deberíamos nosotros hablar también. No hablar por nuestra cuenta, no hablar desde nuestra herida, no hablar desde nuestro ego, no hablar desde nuestro rencor, sino hablar lo que hemos recibido. Hablar desde lo que hemos escuchado en la oración. Hablar desde lo que el encuentro con Dios ha depositado en nosotros. Porque las palabras que vienen de arriba tienen un poder diferente al de las palabras que vienen solo de nuestro conocimiento o de nuestra inteligencia o de nuestra elocuencia. ¿Y qué ha depositado Dios en ti que todavía no has dicho? ¿Qué ha hecho en tu vida que todavía no has contado? ¿Qué serpiente de bronce te ha curado y de la que todavía no has dado testimonio? Porque a veces nos guardamos los milagros por miedo al ridículo, por miedo a que no nos crean, por miedo a parecer fanáticos. Y sin embargo,
Ese testimonio callado es precisamente el que podría cambiar la vida de alguien que hoy está en el suelo del desierto mirando su herida y sin saber que hay una serpiente de bronce levantada esperando que levante los ojos. Hablemos de la cruz un momento, porque no podemos predicar este pasaje sin hablar de ella. La imagen de la serpiente levantada en el palo es una de las prefiguraciones más explícitas de la crucifixión en todo el Antiguo Testamento. Y lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy es conectar explícitamente los dos hechos. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. La cruz no es un fracaso decorado con esperanza. La cruz es el lugar donde el yo soy de Dios se revela con más fuerza. Porque nadie que tenga miedo a morir se sube a una cruz voluntariamente, y nadie que tenga miedo a amar va hasta el final de ese amor sin condiciones. La cruz nos dice algo que nuestra cultura moderna tiene dificultades para digerir, que el sufrimiento no es el último argumento, que hay algo más poderoso que el dolor, que la muerte no tiene la última palabra. Y esto no es una evasión del sufrimiento, no es una espiritualización que ignora la realidad del dolor humano. Es exactamente lo contrario. Es entrar al sufrimiento con los ojos abiertos y con la certeza de que el que entra contigo tiene el poder de transformarlo. No siempre de eliminarlo. Transformarlo. Y esa transformación es la resurrección. ¿Cuántas resurrecciones pequeñas hemos visto sin reconocerlas? El matrimonio que estuvo en la mesa de operaciones y sobrevivió. La adicción que parecía definitiva y fue vencida. La depresión que oscureció todo durante meses y de la que la persona salió diferente pero viva. La pérdida que dejó un vacío enorme y que con el tiempo se convirtió en espacio para crecer. El fracaso que demolió la casa del orgullo y liberó al hombre que vivía prisionero en ella. Esas son resurrecciones. Pequeñas, sí. Cotidianas, sí. Pero igualmente reales que la del domingo de Pascua. Y yo te quiero preguntar a ti, que llevas tus propias cargas, que caminas tu propio desierto, que tienes tus propias serpientes, ¿has mirado alguna resurrección en tu propio camino sin reconocerla como tal? Hay un antes y un después en tu historia personal que todavía no has leído como la acción de Dios, sino como pura coincidencia o como pura suerte o como pura casualidad. Porque Dios no trabaja con efectos especiales. Dios trabaja en la textura ordinaria de la vida. En el amigo que llamó justo cuando lo necesitabas. En el trabajo que apareció cuando menos lo esperabas. En la palabra que alguien dijo sin saber que era exactamente lo que necesitabas escuchar. En la paz inexplicable que te dio fuerza para seguir cuando la lógica decía que no había razón para seguir. Todo eso es Dios que no te ha dejado solo. Yo tengo una profunda convicción, alimentada por años de pastoral, de conversaciones en sacristías, en salas de hospital, en hogares rotos, en cárceles, en universidades, en cumpleaños y velorios por igual. Nadie que haya levantado los ojos sinceramente hacia Cristo ha quedado igual. Nadie. Puede que la situación no haya cambiado de inmediato. Puede que el dolor haya continuado. Puede que las preguntas hayan seguido sin respuesta. Pero algo cambia en el interior. Algo se asienta. Algo se ordena. Como cuando navegas en mar agitado y de repente encuentras el horizonte y puedes ubicarte. El horizonte no calma las olas, pero te permite saber a dónde vas. Cristo crucificado y resucitado es tu horizonte. Y en estos días finales de Cuaresma, antes de que llegue la Semana Santa con todo su peso y toda su belleza, te invito a hacer este ejercicio espiritual muy concreto. No tienes que ir a ningún lado especial. No tienes que comprar nada ni preparar nada. Cierra los ojos, 5 minutos, hoy, en algún momento del día. Y en esos 5 minutos, en lugar de empezar por contarle a Dios todos tus problemas, empieza por mirar. Por mirar a Cristo. Por mirar la cruz. No con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Y deja que el silencio haga lo que las palabras a veces no pueden hacer.
Deja que esa mirada te sane de algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas sanar. Y mientras haces ese ejercicio, recuerda las palabras del Evangelio: el que me ha enviado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Ese no me ha dejado solo no es solo para Jesús. Es para ti. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Porque el Espíritu que habitó en él habita también en ti por el bautismo. Porque el mismo Padre que no dejó solo a Jesús es el mismo Padre que te buscó a ti, que te llamó por tu nombre, que te contó entre los suyos, que no se arrepiente de haberte creado aunque tú a veces te arrepientas de ciertas cosas que has hecho. Ahora me quiero detener en algo que puede parecer menor pero que creo que es muy importante en la lectura del Evangelio de hoy, y es la pregunta que le hacen los judíos a Jesús: entonces, ¿quién eres tú? Esta es la pregunta de todos los tiempos. No de los judíos del siglo I únicamente. Es la pregunta que la humanidad entera le ha hecho a Jesús de Nazaret desde el primer momento en que supo de su existencia. ¿Quién eres tú? ¿Un maestro sabio? ¿Un reformador social? ¿Un mártir de la justicia? ¿Un símbolo? ¿Un mito? ¿Una proyección psicológica del ideal humano? ¿O eres lo que dices que eres? Y la respuesta de Jesús en este Evangelio es de una densidad teológica tremenda, pero también de una sencillez que desarma. Dice precisamente eso que les estoy diciendo. Es decir, soy lo que ven. Soy lo que hablo. Soy lo que hago. No hay agenda oculta. No hay doble discurso. No hay imagen de marca estudiada por un equipo de comunicaciones. Lo que ven es lo que hay. Y lo que hay es el Hijo del Hombre que será levantado, el yo soy que curó al pueblo en el desierto, el enviado del Padre que no actúa solo sino siempre en comunión con él. Y para ti, ¿quién es Jesús hoy? No para el catecismo. No para la respuesta que darías en un examen de religión. Para ti, en tu vida real, en tu semana real, en tus decisiones reales, ¿quién es Jesús? ¿Es alguien que conociste de niño en la catequesis y al que hace años que no visitas? ¿Es un consuelo de emergencia al que acudes cuando todo lo demás ha fallado? Es una presencia con la que dialogas cotidianamente, con quien compartes alegrías y angustias, con quien cuentas para las decisiones grandes y las pequeñas. ¿O es alguien de quien has escuchado hablar mucho pero a quien todavía no has conocido de verdad? Porque hay una diferencia enorme entre saber quién es Jesús y conocer a Jesús. Puedes saber de Jesús de Nazaret con una precisión académica impresionante y estar al mismo tiempo a kilómetros de distancia de él. Y puedes saber muy poco de teología y estar sin embargo en una relación real, vivida, cotidiana, con el Señor. La fe no es un examen de conocimientos. Es una relación. Y como toda relación, requiere tiempo, presencia, conversación, escucha, disposición a ser sorprendido, capacidad de perdón cuando la relación se rompe, voluntad de volver siempre. Si todavía no has dado like a este video y te ha llegado al corazón lo que estamos compartiendo hoy, hazlo ahora. Y si alguien en tu vida está pasando por un momento difícil, en un desierto propio, con serpientes que lo muerden, comparte este video con esa persona. A veces la palabra de Dios llega exactamente en el momento preciso para alguien que la necesita, y tú puedes ser el instrumento de ese encuentro. Volvamos al libro de los Números por un momento, porque hay algo más que quiero extraer de ese texto y que me parece extraordinariamente actual. Cuando el pueblo le pide a Moisés que interceda por ellos, Moisés ora al Señor. Y Dios le responde con una instrucción que humanamente parece extraña: usa la imagen de lo que te está haciendo daño como símbolo de la curación. Haz una serpiente de bronce, la imagen misma del veneno, y levántala. El mal en forma de símbolo se convierte en instrumento de salvación. ¿No es eso exactamente lo que hace Cristo con la cruz? La cruz era en el mundo romano el símbolo más brutal del poder humano más cruel, el instrumento de la tortura más ignominiosa, el destino de los esclavos y los criminales.
Y Cristo la convierte en el símbolo más reconocible del amor de Dios. Lo que era instrumento de muerte se convierte en puerta de vida. Lo que era señal de derrota se convierte en bandera de victoria. Lo que era el punto más bajo se convierte en el punto más alto. Y eso tiene implicaciones pastorales inmensas para tu vida. Significa que Dios es capaz de tomar lo que te está haciendo más daño ahora mismo y convertirlo en instrumento de tu santificación. La enfermedad que te ha obligado a bajar el ritmo y a reconciliarte con tu vulnerabilidad. La traición que te ha enseñado a construir relaciones más auténticas. El fracaso que ha demolido el falso yo que habías construido y ha dado espacio al verdadero. El dolor que te ha hecho capaz de entender a otros que sufren como nunca podrías haberlos entendido desde la comodidad. Dios no desperdicia el dolor. Lo redime. Lo transforma. Lo levanta en el palo. Y esto no es masoquismo espiritual. No estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo o que debas buscarlo o que tengas que resignarte a él como si fuera la voluntad de Dios que te aplaste. Estoy diciendo que cuando el sufrimiento llega, y llega, porque forma parte de la condición humana desde que el mundo es mundo, el cristiano tiene una perspectiva que los demás no tienen, la certeza de que no hay ningún desierto, ninguna serpiente, ninguna herida que esté fuera del alcance del yo soy. Estamos llegando a la última etapa de esta homilía, pero antes de llegar al final quiero hacer algo que raramente se hace en los sermones pero que hoy siento que es necesario. Quiero darte permiso. Sí, permiso. Permiso para estar cansado. Permiso para no tenerlo todo claro. Permiso para tener dudas sobre Dios sin que eso te descalifique como creyente. Permiso para no estar bien todos los días. Permiso para el desierto. Porque el desierto es parte del camino, no una desviación del camino. Y Dios no está afuera del desierto esperándote a que salgas. Está adentro, caminando contigo, sosteniendo lo que tú no puedes sostener, viendo el horizonte que tú todavía no puedes ver. Jesús no dijo cuando salgan del desierto, los ayudo. Jesús no esperó a que los israelitas llegaran a la tierra prometida para curar a los mordidos. El remedio llegó en el desierto, en el momento del dolor, en la peor parte del camino. Y la serpiente de bronce no fue un milagro espectacular con truenos y rayos. Fue un palo. Un palo y un trozo de metal. Algo que cualquiera podría hacer. Algo que no impresionaba a nadie desde afuera, pero que tenía el poder de Dios en el gesto de obediencia y fe. ¿Cuántas veces lo que Dios manda no impresiona desde afuera? Ve a confesarte. Perdona a ese que te hirió. Llama a esa persona con la que llevas meses sin hablar. Dale tiempo a tu familia en lugar de al trabajo. Desconéctate del teléfono y conéctate con Dios. Son instrucciones que no impresionan. Son postes de bronce que no deslumbran, pero el que levanta los ojos y obedece, vive. Permíteme detenerte aquí un instante para hablar de algo que nadie quiere hablar en la homilía pero que todos viven en casa, el cansancio de ser bueno. Porque hay un cansancio particular que afecta a la gente de fe, y es ese cansancio que viene de hacer lo que se debe hacer, de ir a misa cuando no tienes ganas, de perdonar cuando no quieres, de dar cuando estás en el límite, de ser paciente cuando ya se te acabó la paciencia, de rezar cuando sientes que tus oraciones no llegan a ninguna parte. Ese cansancio, ese hartazgo espiritual, es exactamente el que describe el pueblo hebreo cuando dice, ya estamos hastiados de esta miserable comida. El maná era el regalo de Dios. El maná era el milagro cotidiano. Y estaban hartos de él. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Harto de lo que Dios te da porque esperabas algo diferente? ¿Cansado de la fe que tienes porque esperabas la fe que no tienes? Hay personas que llevan décadas rezando el mismo rosario y que a veces sienten que recitan palabras vacías. Hay personas que van a misa cada semana pero que salen igual que entraron, sin que nada se mueva por dentro.
Hay personas que leen la Biblia con disciplina admirable, pero que en algún rincón del corazón se preguntan si realmente hay alguien del otro lado leyendo con ellas. Y ese sentimiento no es señal de que te falta fe. A veces es señal de que tu fe está creciendo, de que Dios te está llamando a una relación más profunda, más madura, más adulta, que ya no depende de los consuelos emocionales del principio, sino de la fidelidad sostenida en la aridez. Los grandes místicos de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, la misma Santa Teresa de Calcuta, cuyas cartas privadas revelaron décadas de oscuridad espiritual, todos ellos pasaron por lo que San Juan llamó la noche oscura del alma. Un periodo en que Dios parece ausente, en que la oración no da frutos visibles, en que la fe tiene que caminar a oscuras sin las muletas del fervor emocional. Y todos ellos, sin excepción, salieron de esa oscuridad más unidos a Dios de lo que estaban antes. No porque la oscuridad en sí misma fuera buena, sino porque en la oscuridad aprendieron a buscar a Dios con una pureza que el confort no permite. Así que si estás en ese lugar hoy, en ese desierto interior donde el maná no tiene sabor y la oración se siente mecánica y Dios parece lejano, quiero decirte con toda la convicción que tengo, no estás perdido. No estás abandonado. No estás fallando como cristiano. Estás en el camino. El camino pasa por el desierto. Siempre ha pasado por el desierto. Lo pasó para el pueblo hebreo. Lo pasó para Jesús mismo, que fue llevado al desierto por el Espíritu antes de comenzar su ministerio. Y lo pasará también para ti. Y en ese desierto, la tentación más grande no es la de abandonar la fe. La tentación más grande es la de la murmuración. La de convertir el cansancio legítimo en amargura. La de pasar del estoy cansado y lo reconozco al esto no tiene sentido y Dios no existe o no me importa. Esa transición parece pequeña desde afuera, pero es abismal desde adentro. Y la protección contra esa transición es exactamente lo que Dios le ofrece al pueblo hebreo, un punto de mirada, un lugar hacia donde dirigir los ojos cuando el cansancio hace que quiera cerrarlos. Pensemos también en los que están viendo este video desde lugares de sufrimiento muy concreto. Sé que hay personas que lo están viendo desde una habitación de hospital, acompañando a alguien que aman. Hay personas que lo están viendo desde el silencio de una casa que quedó vacía después de una muerte. Hay personas que lo están viendo desde el fondo de una crisis de pareja que no saben cómo resolver. Hay personas que lo están viendo desde la soledad de un joven que no encontró su lugar en el mundo y que todavía no sabe qué hacer con su vida. Y quiero que sepan que este evangelio es para ellos también. Especialmente para ellos. Porque Jesús no dice, cuando todo esté resuelto, entonces creerán que yo soy. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. El momento del conocimiento pleno de Dios, según Jesús, está vinculado al momento de la cruz, al momento más oscuro, al momento de la entrega total. Y eso significa que el lugar donde Dios se revela más completamente no es en el éxito ni en la comodidad, sino en la entrega. En el sufrimiento acogido. En la cruz cargada con amor. No con resignación pasiva, sino con la actitud activa del que mira al crucificado y le dice, tú sabes por qué. Yo confío aunque no entienda. Hay una diferencia entre sufrir a secas y sufrir en Cristo. El sufrimiento a secas es destructivo, amargo, sin sentido, que aplasta y desgasta. El sufrimiento en Cristo es transformador, aunque duele igual. Es el mismo dolor, pero con una perspectiva diferente. Es la misma herida de la serpiente, pero con la mirada puesta en lo que cura. Y esa mirada, repito, no es magia. No hace que el dolor desaparezca de un momento a otro, pero le da al dolor una dirección. Y un dolor con dirección es infinitamente más llevadero que un dolor sin sentido. Quiero también hablar de algo que el Evangelio de hoy sugiere de manera implícita pero que me parece crucial, la comunidad. Cuando el pueblo hebreo fue mordido por las serpientes, nadie fue curado en soledad. El texto dice que el pueblo acudió a Moisés.
La curación comenzó con un acto comunitario, reconocer la necesidad, ir hacia el intercesor, pedir juntos. Y la serpiente de bronce fue levantada en un lugar donde todos pudieran verla. No fue una experiencia privada e individual. Fue un evento de todo el pueblo. La fe cristiana no es un asunto privado entre tú y Dios que no necesita de los demás. La fe cristiana es eclesial. Es comunitaria. Es en el cuerpo. Y eso significa que hay parte de tu curación que viene de los demás. Del hermano que te acompaña en el desierto. De la comunidad que reza por ti cuando ya no tienes fuerzas para rezar por ti mismo. Del sacerdote que escucha tu confesión y pronuncia sobre ti las palabras del perdón de Dios. De la misa donde la comunidad entera se reúne alrededor de Cristo Eucaristía, la serpiente de bronce levantada bajo apariencia de pan, la presencia real del yo soy. Y aquí quiero ser muy directo. Si te has alejado de la comunidad eclesial por alguna razón, si llevas tiempo sin ir a misa, si el distanciamiento de la iglesia fue creciendo sin que te dieras cuenta hasta que un día ya no sabías bien cómo volver, la Cuaresma es el tiempo del regreso. La Cuaresma es el tiempo en que el Padre sale a buscarte y no espera a que llegues a la puerta, sino que corre a tu encuentro a mitad del camino. La Iglesia, con todas sus imperfecciones humanas, con todas las heridas que ha causado a lo largo de la historia y que no podemos ni debemos negar, sigue siendo el lugar donde Cristo levanta la serpiente de bronce para que los mordidos puedan mirar y vivir. No me malinterpretes. No estoy diciendo que todos los problemas que has tenido con la Iglesia son imaginarios. No estoy diciendo que las heridas que la institución ha causado no son reales. Son reales. Y merecen ser reconocidas, sanadas, reparadas. Pero el rencor contra la Iglesia no puede volverse una razón para alejarte de Cristo. Porque la Iglesia, con todo lo que la desfigura, sigue siendo el cuerpo de Cristo en el mundo. Y Él sigue presente en ella, en los sacramentos, en los pobres, en la palabra proclamada, en la comunidad reunida en su nombre. Hay algo más que quiero decir sobre el texto de los Números porque creo que lo hemos leído demasiado rápido y hay un tesoro escondido en el que se nos puede pasar. Cuando Dios le da la instrucción a Moisés de hacer la serpiente de bronce, hay un detalle técnico que casi nadie nota. Dios le dice que haga una serpiente como esas. Es decir, con la misma forma que el enemigo. Con la misma imagen del veneno. Y sin embargo, esa imagen, levantada en el palo por la obediencia de Moisés, se convierte en instrumento de gracia. ¿Sabes lo que eso me dice a mí? Que Dios tiene una capacidad infinita para tomar las herramientas del mal y convertirlas en vehículos del bien. Que no hay nada tan contaminado que esté más allá de su capacidad redentora. Que el pasado más oscuro puede convertirse en la historia más luminosa cuando pasa por las manos de Dios. Y eso es una promesa que no tiene fecha de vencimiento. No importa cuánto veneno lleves en el sistema. No importa cuánto tiempo llevas mirando el suelo. No importa cuántas veces has murmurado o te has alejado o has preferido el Egipto conocido al desierto de la libertad. Dios puede tomar eso, exactamente eso, y levantarlo como signo de su amor y de su poder. Me pregunto si hay alguien escuchando esto hoy cuya historia personal está llena de lo que ellos mismos llamarían serpientes. Adicciones superadas. Relaciones destruidas y reconstruidas. Pecados que pesan. Errores que no se pueden deshacer. Traumas que se llevan en el cuerpo y en el alma. Y quiero decirles a ellos, con toda la ternura de la que soy capaz, Dios no desperdicia ningún pedazo de tu historia. Nada de lo que viviste, ni lo más oscuro, está fuera de su capacidad de redención. Él puede tomar la serpiente de tu propia historia y levantarla como testimonio de su misericordia. De hecho, los testimonios más poderosos de la fe son siempre los que más peso de pecado llevan, porque en ellos la gracia brilla con más claridad. San Pablo lo dijo con una economía de palabras que me sigue asombrando: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es una invitación a pecar más.
Es una declaración de la desproporción entre la capacidad del mal y la capacidad de Dios para superarlo. La gracia siempre va uno paso más. La misericordia siempre llega más lejos. El amor de Dios siempre es más grande que el daño que el hombre puede hacerse a sí mismo y a los demás. Y quiero terminar este tramo de la homilía con una imagen que espero se quede grabada en tu corazón. Imagina a alguien que ha sido mordido por una serpiente en el desierto. El veneno ya está en el sistema. Hay dolor. Hay hinchazón. Hay fiebre. Hay miedo. Y alguien que está cerca le dice, mira hacia arriba, allí está la cura. Y esa persona, en el momento en que levanta los ojos, no siente de inmediato que el veneno desaparece. Pero ha puesto su mirada en la dirección correcta. Y eso es suficiente para que empiece el proceso de curación. El milagro no es inmediato siempre. Pero el gesto de fe sí puede ser inmediato. Y ese gesto, ese primer movimiento de los ojos hacia lo alto, es lo que Dios honra. La Semana Santa se acerca, hermanos. Y antes de que llegue, quiero dejarte una última reflexión que tiene que ver con la oración y con el silencio. En un mundo que ha perdido la capacidad de estar callado, en un mundo donde el silencio nos incomoda tanto que lo llenamos inmediatamente con música, con podcast, con notificaciones, con ruido de fondo constante, la invitación de la Cuaresma a entrar en el silencio es casi revolucionaria. Porque en el silencio es donde Dios habla más claro. No porque Dios hable más bajo que el ruido del mundo, sino porque en el silencio somos capaces de escuchar una frecuencia que el ruido ahoga. La serpiente de bronce en el desierto no venía acompañada de fogatas y celebraciones. Estaba ahí, en medio del silencio del sufrimiento, esperando que alguien levantara los ojos. Y Cristo en la cruz no murió entre aplausos y júbilo. Murió en el silencio más estremecedor que el mundo haya conocido. Y de ese silencio nació el grito más poderoso de la historia: ha resucitado. Aprende a habitar el silencio. Aprende a estar en él sin llenarlo. Aprende a traer tu dolor al silencio y dejarlo ahí, delante del crucificado, sin necesitar que nada pase visiblemente. Porque en ese silencio, cosas invisibles pero reales suceden. En ese silencio, el veneno se va yendo. En ese silencio, la mirada de Dios hace lo que ninguna palabra puede hacer. Vamos a volver a escuchar el silencio del Viernes Santo. Vamos a volver a sentir el vértigo del Sábado Santo, cuando todo parece perdido y el sepulcro está sellado. Y vamos a volver a celebrar la locura de la fe en la madrugada de Pascua cuando el ángel dice, no está aquí, ha resucitado. Ojalá que este año esa experiencia no sea solo litúrgica. Ojalá sea existencial. Ojalá que cuando escuches a resucitado, algo en ti también resucite. Para que eso suceda, no tienes que esperar a la vigilia pascual. Puedes empezar ahora. Puedes empezar con un gesto pequeño. Puedes empezar con una mirada. Puedes empezar diciendo, en voz baja o en silencio, las palabras que el pueblo hebreo dijo a Moisés: he pecado al murmurar. Ruega al Señor por mí. Esa oración tan sencilla, tan directa, tan sin adornos, fue la que abrió la puerta a la curación en el desierto. Y puede ser la que la abra en tu desierto hoy. No tienes que venir a Dios con el discurso perfecto. No tienes que haber resuelto todas tus contradicciones antes de rezar. No tienes que estar seguro del 100% para dar el primer paso. Solo necesitas levantar los ojos. Solo necesitas mirar en la dirección correcta. Y esa dirección es hacia arriba. Hacia el yo soy que espera. Hacia Cristo levantado en la cruz que cura. Hacia el Padre que no te ha dejado solo. Cuando llegues a casa hoy, o cuando este video termine, te propongo algo muy concreto. Busca un crucifijo. El que tengas en la pared, el que está guardado en un cajón desde hace años, el que te regalaron cuando te confirmaron y que no sabes bien dónde pusiste, o simplemente imagina uno si no tienes ninguno a mano.
Y durante 2 o 3 minutos, míralo. Sin decir nada especial, sin fórmulas ni ejaculatorias ni oraciones memorizadas. Solo mira. Y en esa mirada, deja que Él te mire a ti. Porque la mirada de Cristo no es la de un juez que repasa tu historial de pecados. Es la mirada de alguien que cargó con tu veneno voluntariamente y que sin embargo no se arrepiente de haberlo hecho. Es la mirada del yo soy que dice, sin palabras, yo estoy aquí. Yo no me fui, yo no me olvido. Tú me importas. Y si este video te ha acompañado, si en algún momento de esta homilía sentiste que Dios te habló, te pido que lo cuentes en los comentarios. No para nosotros, para los que vengan después. Para el que llegue a este video mañana o la semana que viene buscando exactamente lo que tú encontraste hoy. Tu comentario, tu testimonio, por breve que sea, puede ser la mano extendida que alguien necesitaba para levantarse del suelo del desierto. Que el Señor, que camina contigo en tu desierto, que levantó al Hijo del Hombre en la cruz para que mirándolo vivieras, que es el mismo ayer, hoy y siempre, el eterno yo soy, te dé hoy la gracia de levantar los ojos. Que su palabra te cure de todo lo que el veneno del mundo ha dejado en ti. Que en estos días finales de Cuaresma encuentres no solo la reflexión sino el encuentro. No solo la información sino la transformación. No solo el conocimiento de quién es Él, sino la experiencia de ser conocido por Él. Dios te bendiga. Que el Señor te guarde. Que su rostro brille sobre ti. Que te dé la paz. No la paz que da el mundo, sino la que solo Él puede dar. Esa paz que sostiene en el desierto. Esa paz que cura la mordida de serpiente. Esa paz que mira la cruz y ve en ella no el final sino el principio. Esa paz que reconoce la voz del yo soy y dice, como dijeron muchos aquel día después de escucharlo, creo. Amén.